El incómodo sabía que los pactos de impunidad se rompían desde el eslabón más débil, y no como muchos piensan atacando la cabeza. Los grandes casos judiciales de corrupción en el mundo habían surgido de una persona de nivel medio, con mucha información, mucho miedo y mucho resentimiento que desde adentro de la organización delictiva pretendía hacer justicia o por lo menos quitarse algo de culpa encima. Los llamados soplones eran siempre personas que sentían un enorme peso de responsabilidad por haber participado en los actos delictivos de la organización y que sufrían de un profundo miedo de acabar como los paganos que serían tirados debajo del autobús si el escándalo explotaba y que además buscaban algún tipo de reivindicación a través de la cooperación con las autoridades. Los grandes casos mundiales de corrupción, como el de Odebrecht, el escándalo de FIFA, el de Volkswagen o el de Enron, habían sido construidos por autoridades muy capaces y valientes, pero con la ayuda de elementos clave al interior de las organizaciones. Estos les iban señalando los cajones, los expedientes y los procesos que debían revisar y reconstruir para armar un caso que pudiera ser llevado a tribunales con éxito. Ni las autoridades norteamericanas ni las europeas que habían investigado estos enormes casos se conformaban con simples escándalos que acabarían en fracasos judiciales. Su pretensión era siempre llegar hasta las últimas consecuencias, sancionar a todos los responsables, desarticular las redes de corrupción, recuperar todos los activos y productos de los delitos cometidos y generar recomendaciones para evitar que casos similares pudieran repetirse. Pero siempre, su pretensión más importante era generar en toda la población la percepción de que cometer un delito en ese país era peligroso, muy costoso y que las autoridades tenían muchas herramientas para identificar delitos y crear casos exitosos. Sabían que era imposible estar en todos lados y vigilar a todo el mundo, pero eso no es necesario cuando la sociedad le tiene miedo y respeto a las autoridades. Para el incómodo era muy frustrante lo que había sucedido en México en los últimos 20 años. Con las reformas sobre transparencia, responsabilidades, delitos de corrupción y fiscalización, habían explotado en México cientos de escándalos, literalmente cientos de ellos. Sin embargo, en prácticamente ningún caso se había dado el resultado esperado: la justicia. La gran mayoría de los señalados en 20 años de escándalos seguían sin ser castigados judicialmente, gozando de las riquezas obtenidas a la vista de todo el mundo, activos aún en las redes de corrupción que habían creado, y sin generar ningún tipo de enseñanza o reforma que permitiera evitar actos futuros. La impunidad era la regla de oro en México. La gran frustración de la sociedad mexicana no era solo la corrupción, sino la burda y grosera impunidad en la que vivían cientos de servidores públicos, empresarios y personas que se habían aprovechado del poder por años. El incómodo sabía que era imposible acabar por completo con estos esquemas. Ni siquiera en las democracias más desarrolladas y exitosas se había logrado erradicar la corrupción. Pero en esas democracias sí lograron contenerla, para evitar que afecte las funciones básicas que el gobierno debe ejecutar para permitir una vida justa y productiva de su sociedad. En esas democracias, la impunidad es cero. Todos y cada uno de los casos de corrupción que se conocen tienen alguna consecuencia jurídica formal. Es decir, es rarísimo que en esos países un escándalo acabe simplemente en un show mediático sin implicaciones concretas en la libertad, patrimonio, derechos y profesión de los involucrados. Esa era la misión de El Incómodo: lograr que un día en México fuera caro, riesgoso, difícil y mal visto ser un corrupto. La idea era crear una sociedad que nunca se conformara con el simple escándalo de corrupción, sino que además de exponer públicamente a los involucrados, exigiera justicia completa para cada uno, hasta verla suceder. Para eso, sabía que se necesitaba. Por lo menos, debía tener un gran caso que pusiera a temblar a todos los miembros del pacto de impunidad político y empoderara a la ciudadanía para exigir sanciones ejemplares y completas para todos. Una proeza como esta tomaría tiempo, método y mucha disciplina,
pero tenía finalmente a los tontos útiles que le ayudarían a construir este caso. Gordo, van las primeras instrucciones. Primero, necesito que ubiques al responsable directo de la obra, el que toma realmente las decisiones, al que le está cayendo todo el peso de la responsabilidad del proyecto encima. Segundo, necesito que te hagas su amigo, su confidente. Necesito que sienta que puede confiar en ti y que puede compartir contigo todas sus preocupaciones. Tercero, necesito que le ayudes con algo muy importante para él. Encuentra algún problema familiar, económico, financiero o personal que tenga y resuélvelo por completo, cueste lo que cueste. Que sepa claramente que le ayudaste tú y que crea que es un simple signo de humanidad y buena voluntad. Necesito que hagas estas 3 cosas cuanto antes y me lo reportes de manera inmediata. Cuando tengas esto, vendrán nuevas instrucciones. Le escribió el incómodo por Telegram. El gordo leyó el mensaje y 30 segundos después, el mensaje se borró automáticamente. De inmediato, el gordo hizo la tarea y averiguó el nombre y el celular del director, al que le habían asignado la responsabilidad de la obra. Y le escribió por WhatsApp un mensaje sencillo. Director Pérez, mucho gusto. Soy el abogado de Rabeco y quiero invitarlo a comer para ponerme a sus órdenes. Quiero ayudarlo a culminar exitosamente el proyecto que usted dirige con tanta eficacia.